incluso a ser inconstitucionales. ¿Se van a revisar los textos? ¿Se van a incorporar cambios? Es lo que le preguntamos de inicio a Paco Velasco, asambleísta de Alianza País y presidente de la Comisión de Régimen Económico. Paco, muy buenos días. Hola, Lenin, buenos días y muchas gracias. Efectivamente, vamos a cambiar, vamos a incorporar textos, sugerencias. Como usted lo ha dicho, efectivamente, miembros militantes de Alianza País han dicho que creen que la redacción, tal como está presentada, pudiera dejar escapar la posibilidad de que no se garanticen algunos de los elementos, de las garantías fundamentales que la Constitución les otorga a los regulados. De manera que, efectivamente, estamos en este proceso de transformación, estamos cambiando. Para el primer debate les demostramos a los asambleístas, a las asambleístas de oposición, que hemos cambiado algunos textos, los que pudimos hacerlo por el tiempo que teníamos, merced a la cantidad de aportes que tuvimos. Le voy a consultar si es que se van a realizar algunos cambios en específico. Por ejemplo, ¿se va a cambiar el hecho de que al superintendente de control del mercado lo nombre el Ejecutivo? Que a la Junta de Regulación se cree con un reglamento que provenga del Ejecutivo y que finalmente el Ejecutivo cuente con discrecionalidad para determinar qué monopolios existen y qué monopolios no. Vamos a ver, en el artículo 309 de la Constitución, textualmente leo, en el artículo 213 de la Constitución se determina que el superintendente, no todos los superintendentes, el de bancos, el de compañías, el de la economía popular y solidaria, todos los intendentes serán electos por el Consejo de Participación Ciudadana de una terna enviada por el presidente, de manera que ahí sí, ya que estamos, digamos, respetando y exigiendo que se cumpla la Constitución, ese es un requisito de la Constitución, el que el intendente sea de esta terna enviada por el Ejecutivo. ¿Y la Junta de Regulación? La Junta de Regulación, estamos discutiendo, digamos, mire usted, la Junta Bancaria. Ayer estábamos discutiendo con el asambleísta Rafael Dávila, me dice, las otras juntas bancarias, las otras juntas de regulación, las otras juntas como institución de las superintendencias adscritas o pegadas o como contrapeso. Bueno, resulta que la Junta Bancaria, Lenin, está compuesta por el superintendente de bancos, digamos, enviado de esa terna por el presidente, por el gerente del Banco Central, por dos delegados directamente del presidente de la República. O sea, cuando uno ve esa junta, lo que uno dice, ok, ya, no tenemos aquí en la Junta de Regulación, en esta ley, sino que dejamos el reglamento y pudiéramos ver la posibilidad de que quede mejor escrita. Pero lo que estoy diciendo es que en la Junta Bancaria, de la que existe, la que ha existido siempre, están representantes del Ejecutivo, porque esa es una función del Ejecutivo. La política pública, la regulación de la política pública es una tarea del Ejecutivo según la propia Constitución. En función de aquello, Paco, sería una exageración o al menos una redundancia el dotar al presidente de poderes discrecionales para poder determinar qué es un monopolio y qué no. Si tiene al superintendente, si tiene la Junta, a través de los cuales podría ejercer su voluntad o su criterio. Vamos a ver, esta ley no es una ley antimonopolio. Yo quiero volver a insistir. Mire, no castigamos ni siquiera la concentración económica, sabiendo que es un país de altísima concentración. Le quiero decir, solo en el ítem bebidas no alcohólicas, ¿ya? Hay 187 empresas. Una sola empresa tiene el 81% del mercado y las otras 155 se reparten el restante 19%, digamos, eso muestra una concentración, pero esta ley no castiga la concentración. Lo que dice es, si es que esa empresa o ese grupo de empresas con posición dominante en el mercado abusa, o sea, comete prácticas desleales, es decir, impide que otros competidores pudieran entrar, ahí sí que sanciona, regula. Lo que está tratando, por lo tanto, de hacer esta ley es prevenir, controlar, sancionar el abuso del poder del mercado que pueden ejercer las empresas. Por lo tanto, lo que el presidente tiene es una facultad que está establecida
según la cual el presidente puede restringir la competencia, dice, de modo temporal, mediante decreto ejecutivo, es decir, de modo público, con un informe motivado y con respecto a 5 áreas fundamentales de la economía. Solo en esos casos, y repito, de manera temporal, puede hacer eso. Pero inmediatamente la superintendencia en su conjunto le dice, le vigila, dice, monitoreará permanentemente y verá si es que ese decreto ejecutivo por el cual restringió la competencia no cumple con esa motivación original, desvía de su, digamos, de su original intención. El superintendente puede suspender y hasta sancionar a las autoridades que hicieron un decreto, digamos, que propusieron una restricción a la competencia, que repito es... Pero Paco, usted sabe que un superintendente, un funcionario cuestionando o controlando a su designador, cuestionando a su superior, como digamos, que no suena muy lógico, ¿no? De acuerdo, no es el designador, es el Consejo de Participación Ciudadana. Es quien lo elige. Es quien lo elige, pero quien lo propone es el presidente. Quien propone es el presidente. Pero eso pasa en la superintendencia de bancos, Lenin. En este país, dígame usted si hay un sector más estratégico, dramático y que ha significado en este país mismo tensión, que ha sido la superintendencia de bancos, porque esa superintendencia de bancos dejó de regular, de controlar, y por eso hicieron los banqueros lo que hicieron en el 99-2000, ¿ya? Con esa prevención, en un sector tan estratégico, el superintendente tiene esa, digamos, ese trabajo, esa tarea de monitorear al sistema financiero nacional y de vigilar a los bancos. Y los bancos han reconocido que están bien controlados, digamos. Creo que esa es la tarea del superintendente, independientemente de quién lo nombre. La superintendencia está para eso, sí, no, para regular. Totalmente de acuerdo, Paco. El superintendente tiene que controlar el área para el cual ha sido designado. Pero de allí a controlar las cosas que haga o que deje de hacer quien propuso su nombre para que forme parte de esa superintendencia, hay una distancia. Y yo le puedo decir que el presidente de la República pudiera dictar en el tema del bancario, estoy volviendo a poner el parangón, digo para no escandalizar, como la superintendente de compañías igual cosa, el superintendente de telecomunicaciones igual cosa, el presidente pudiera decir una cosa, digamos un decreto ejecutivo, pero esa es la institucionalidad que tenemos y el superintendente, ese es el trabajo y la función que queda, esa es la manera con la cual está organizada constitucionalmente, no ahora. Esa que le estoy contando, las atribuciones y la designación de superintendente de bancos, viene de épocas pasadas, no es de este momento. El de compañías, el de telecomunicaciones, el de la economía popular y solidaria, o sea, no es un invento nuestro o de esta ley, a eso me refiero. Paco, uno de los elementos o una de las cosas que plantea esta ley es la facultad de controlar de nuevas y hasta abusivas maneras, no solo a las empresas dominantes, sino también a aquellas que no lo son. A todo actor económico y bajo la presunción o la sospecha, suspender incluso los más elementales derechos constitucionales como el de solicitar una acción de protección constitucional cuando alguien se sienta atropellado. ¿Esto es, por ejemplo, lo que sí se va a cambiar? No. A ver, Lenin, yo le repito nuevamente, nosotros vamos a cambiar la redacción que deje abierta cualquier posibilidad, a ver, de que, por ejemplo, hay un artículo que nos vino del Ejecutivo según el cual el superintendente puede sancionar a jueces. Nosotros no, o sea, porque no puede meterse, perdón el verbo, el superintendente no puede meterse en otra función que es la judicial. Eso lo vamos a transformar. Pero recuerde con respecto a la acción de amparo. Mire cuál fue el espíritu, porque estuve yo en Montecristi, el espíritu del constituyente es que en hechos extraordinarios, para proteger a los ciudadanos, una acción de amparo se interponga precisamente para precautelar. Recuerde usted lo que ha ocurrido con la acción de amparo. O sea, la acción de amparo ha sido utilizado como cartas de una baraja, digamos, por quítame las pajas. Yo creo que ese es el espíritu de Montecristi. Nosotros vamos a tratar de que efectivamente ese recurso, que es un recurso extraordinario, así dice la Constitución, el recurso extraordinario de acción de protección que sirva de modo extraordinario para causas extraordinarias, no sirva, no se degrade, no se erosione, no se devalúe por un uso abusivo. Pero yo coincido con usted, nosotros ofrecemos en el informe para el segundo debate, lo hemos dicho
dicho a los asambleístas de oposición de la mesa, de la comisión, les ofrecemos un texto que muestre unos cambios y unas transformaciones que le garanticen el debido proceso, el derecho a la defensa por parte de todos y de todos los regulados. ¿Le parece a usted correcto, Paco, que un superintendente pueda irrumpir sin previo aviso las oficinas o los domicilios de personas naturales o jurídicas con la intención de examinar documentos, correspondencia o agendas personales? Le pregunto, ¿a usted le gustaría que entren a su casa a revisarle, no sé, sus agendas, sus cuentas? A mí no. De acuerdo. A ver. Yo diría, en temas, ¿qué pasa si dos empresas entran en un acto que se llama la colusión? Dos empresas deciden repartirse el gas como está repartido en este país. La una dice, yo cojo la costa, tú coges la sierra, tus cilindros amarillos, tus cilindros verdes. Ese es un acto en el que se está jugando la supervivencia de familias enteras por el tema del gas. Eso ha ocurrido, no me estoy inventando. Le digo, y los cilindros amarillos y verdes saben a lo que me refiero. Muy bien, coluden ambas. La única manera de saber que esas empresas, usted cree, digamos, aquí usted sabe, Lenin, lo que ha ocurrido recién con el tema del trago adulterado, y los canales de televisión han tenido que, con sus cámaras, meterse en las bodegas que de manera furtiva tenían estos. Yo pregunto para precautelar. No estoy diciendo que cualquier cosa, por cualquier vez, se mete en una agenda personal. Creo que hay que delimitar, hay que dejar clarito, para presunción de casos absolutamente graves y atención con un juez, No es que... Eso es a lo que quería llegar, Paco. ¿No sería mucho pedir que esta irrupción sea previo orden de un juez y no por determinación del superintendente? De acuerdo, Lenin. Por eso le estoy diciendo, de acuerdo totalmente, me comprometo a que sea así, estamos en ese cambio. Que sea con orden de un juez y bajo la precaución de que sean delitos, faltas, infracciones absolutamente graves. Que no, por quítame las pajas otra vez, para utilizar este adagio, se metan en una agenda personal. Estoy de acuerdo con usted. En la Asamblea, la Comisión de Comunicación no ha logrado determinar todavía qué es una empresa nacional de comunicación. Esta ley de control de mercado ya se lanza a plantear reformas a la ley de radio y televisión sin siquiera saber si esto va a concordar o no con lo que aún se analiza y no se aprueba. ¿Qué está ocurriendo allí? A ver, independientemente de que no se haya determinado aquello de empresa nacional. Pero a ver, Lenin, ecuatorianos y ecuatorianas, es una práctica leal el que un banco, el que un grupo de comunicación tenga un medio y otro banco no lo tenga. O sea, por Dios, usted, Lenin, digamos, el doctor Pinargote, no son accionistas de otras empresas, ¿no? O sea, han mostrado independencia. ¿Le parece que pudiera haber otro medio de comunicación que en cambio sus accionistas y directores tengan más del 6% en un grupo financiero? No caeríamos en aquello que usted ha defendido, Lenin, que el doctor Pinargote ha defendido, que es la absoluta independencia de los periodistas, de los medios. No es una cosa alocada. Yo puedo coincidir en que el tema ese de la definición de medio nacional está por verse, pero usted y yo sabemos, un medio nacional no es un medio local. O sea, Radio Tarque no es un medio nacional. Digo, estoy pensando en una radio quiteña. Pero yo estaba yendo un poco más hacia lo de forma, Paco, porque usted estuvo en Montecristi, es uno de los creadores de la actual Constitución. Y usted sabe que el artículo 136 señala que los proyectos de ley solo pueden tratar sobre una materia, y eso no se está respetando en esta ocasión, porque la ley de control de mercado está tratando más de un tema, más de una materia. ¿Por qué no se hacen las cosas bien y respetando las disposiciones constitucionales, las leyes vigentes? Yo pregunto, solo esta pregunta, ¿en serio que no es poder de mercado el que un grupo financiero tenga además un medio de comunicación? ¿En serio no es poder de mercado que pueda intervenir y que ponga al servicio de los intereses de ese grupo financiero a un medio de comunicación? ¿No es mercado eso? El mercado audiovisual no se ve afectado por la interferencia del mercado financiero. Digo, no, yo tengo la sensación de que esa es la materia. La materia es el control del poder del mercado. Que grupos financieros, grupos extracomunicacionales tengan intereses en la comunicación y no para la tiendita, para la panadería que puede tener una radio local. Yo puedo entender, estamos hablando de medios con poder de influencia en la opinión pública nacional, Lenin. Yo creo que es un poder del mercado ese.
Hasta el 27, ustedes de este mes deben tener ya aprobada la ley. Son diversas las cosas que se tienen que reformar y además hay que discutirla, hay que socializarlo. Si están tan apretados por el tiempo, ¿por qué no la devuelven al Ejecutivo para que la presente por la vía regular y ustedes puedan trabajar un poco más holgados y sobre todo a conciencia? Y yo puedo coincidir en que es un tiempo que nos exige a todos y a todas una concentración y una condensación del trabajo político, del trabajo jurídico, del trabajo económico, del de participación, de escucha a los actores sociales. Puedo coincidir en que es un tiempo intenso y concentrado. La pregunta, y por tanto decimos, nos tardamos de eso. La pregunta es, ¿cuánto tiempo este país se tardó en no tener ley de competencia, Lenin? ¿Cuánto tiempo se tardó? ¿30 años? ¿10 años? ¿Cuánto tiempo tardó toda la vieja partidocracia en el Congreso en no tener su ley orgánica, Lenin? No tenía ley orgánica la propia Asamblea y estuvieron 10 años con reglamento. Entonces, la pregunta es, ¿en serio nos queremos tardar otra vez para que sea una coartada, un subterfugio de que tenemos que discutir, la necesidad de... Vean, nosotros estamos... Yo pregunto, y usted... Tenga la gentileza, Lenin, yo le puedo informar cuántos asambleístas de oposición van a todos los debates en este momento, en este mes entero. A ver, van a todos los foros, viajan, nosotros fuimos a Guayaquil a hacer el foro para escuchar a los empresarios. Fuimos a Cuenca a hacer lo mismo. Yo quiero preguntarle eso, a ver si en verdad ese discurso de que es un poco tiempo no es contradictorio con la práctica de asambleístas o de la partidocracia que estuvo acostumbrada a dilatar y dilatar y dilatar y finalmente terminar con que no hay ley. Bueno, finalmente de lo que entiendo es que el 27 habrá ley, sea que la aprueben en la Asamblea o sea pues que pase finalmente por el Ministerio de la Ley. Agradezco la presencia del licenciado Paco Velasco, asambleísta de País y presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, donde se trata la ley no antimonopolio, la ley de control de mercado.